mililitros. 112 mililitros es muy diferente de decir 100 mililitros. ¿Están de acuerdo? Y este es entonces 388 mililitros. Es muy diferente de decir 400 mililitros. En analítica no podemos hacer esos redondeos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Alguien tiene problema para saber cómo llegamos a ese valor? ¿O todo está bien? ¿Lo podemos hacer? Sí. Hay muchas maneras de resolver una ecuación de segundo grado, bueno, perdón, segundo grado una ecuación con dos incógnitas. En este caso, que son muy sencillas, la forma más fácil, voy a borrar ahorita esto y a copiar esto, ¿no? La primera ecuación, toda la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 6. ¿Sale? Entonces te da menos 6x, bueno, menos 6y. ¿Estás de acuerdo? Igual a menos 6 por punto 5 te va a dar 6x más 1.5y igual a 1.25. Y luego sumamos estas dos. Y sumamos estas dos, pues esta pelas, ¿no? Y aquí me queda 1.5 más 6.y, me va a quedar menos 4.5y. ¿Están de acuerdo? Y aquí me queda menos 3 más 1.25, me va a quedar 2.75, menos 2.75, ¿no? Fíjense si me equivoco, 1.75. Fíjense si me equivoco, porque luego cuando uso la calculadora, menos 1.75. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, pues ya sabemos que y es igual a menos 1.75 entre menos 4.5. Y ahí, pues ya se nos van los negativos, ¿no? ¿Y cuánto nos da eso? Ahí tendría que darnos lo que sus compañeros dijeron, como punto 300, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Nos da el punto 308, lo que sea. Y ya teniendo esta incógnita, ahora sí es más fácil pues, despejar otra, ¿no? Entonces pueden agarrar que, pues, eso es y, entonces sabemos que x va a ser igual a 0.5 menos y, menos y. ¿Están de acuerdo? Entonces ya x es igual a 0.5 menos 0.388 y eso nos va a dar el 0.112. ¿Sí? Como está en litros, entonces pues lo pasamos a mililitros. ¿Vale? Esa es una manera, la otra pues es la más larga, que de repente despejamos de aquí una, la sustituimos en la otra y hacen el álgebra correspondiente. El nitrato de plata, el bromuro de plata, el cloruro de plata, el bromo de potasio, el cloruro de amonio. ¿Qué tipo de sustancias son? Son sales. ¿Y qué característica tiene una sal? Exactamente, que en agua se comportan como electrolitos fuertes, ¿no? ¿Qué es un electrolito fuerte? ¿Qué es un electrolito? Quizás, solo los he tomado. Mañana se disocian por completo. ¿Sale? Muchas sales inorgánicas se disocian por completo. Eso es muy importante porque aunque este problema está planteado de una manera donde parece que tenemos puras mezclas de sólidos, realmente la reacción no podría ocurrir. El nitrato de plata es una sal, ¿sale? Y el bromuro de plata, el bromuro de potasio y el cloruro de amonio son sales. Si yo mezclo esos sólidos y los estoy ahí mezclando, no va a pasar nada, más que tengo una mezcla de cosas. Yo necesito que estas reacciones estén en disolución. Lo primero lo que va a pasar es que cuando yo agarro esto y lo disuelvo en un cierto volumen, yo ya no tengo este compuesto. Y es algo que voy a hacer mucho énfasis a lo largo de este curso. ¿Sale? Yo lo que tengo es que el bromuro de potasio en agua se convierte en iones potasio y iones bromuro. ¿Sale?
Eso lo han visto, estoy seguro, desde la secundaria casi. El cloruro de amonio, cuando lo disuelvo en agua, es otra sal que va a convertirse en el ion amonio y el ion cloruro. ¿Sale? Y por otro lado, el nitrato de plata tiene que estar disuelto. La misma historia. Cuando yo tengo nitrato de plata y esa sal la pongo en agua, pues ya no tengo nada. Tengo solamente iones plata y iones cloruro. ¿Sale? El problema dice que estas sales las disuelven en un exceso de nitrato de plata. Asumimos que el nitrato de plata está entonces ya en la disolución. En el momento en que yo mezclo esta sal, ya sea como sólida o disuelta, pero ya la mezclo en una disolución que tiene nitrato de plata, lo que va a ocurrir ahora sí es una reacción química, donde yo tengo que entonces la plata va a reaccionar con el ion bromuro. Perdón, aquí era el nitrato, no sé por qué le cambié. ¿De dónde le cambié el trajimo? La plata que yo tengo aquí va a reaccionar con el ion bromuro para formar un precipitado de cloruro de plata, y por eso tiene la flechita. ¿Sí saben lo que es eso, no? La flechita hacia abajo quiere decir que está precipitando. ¿Sí? Entonces, precipita. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, como agregamos un exceso de nitrato de plata, que es lo que dice el sistema, más plata va a reaccionar con el cloruro a partir de, y formará cloruro de plata que precipita. Y ese precipitado es lo que yo puedo medir, ¿sale? Por decantación, ¿no? Entonces, lo que hacen es básicamente, una vez que reacciona, se forma el sólido, dejan que se sedimente, decantan, evaporan todo el disolvente y pesan, ¿sale? Y entonces ya tenemos una mezcla de bromuro de plata y cloruro de plata. Todas las moléculas o todas las moles que había de bromo en el bromuro de potasio terminan como moles de bromuro de plata. ¿Están de acuerdo? Todas las moles que había de cloruros en el cloruro de amonio terminan como el precipitado de cloruro de plata. Entonces vamos a ir siguiendo la reacción. ¿Sale? Después que pasa eso, entonces ya tenemos una mezcla de cloruro de plata y bromuro de plata. Después se hace pasar por una corriente de cloro donde surge una reacción de intercambio y solamente va a reaccionar el bromuro presente. Este se mantiene. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a quitarle todo el bromo, lo desplaza y se sustituye por el cloro y se forma solamente el cloro de plata. ¿Ok? Y al final de cuentas, pues yo necesito que ustedes me digan cuánto hay aquí. O sea, mi incógnita es cuánto hay de esto, cuánto hay de esto, y de otros de alguna manera lo tenemos que determinar, ¿no? Porque la texto comienza diciendo que tienen esta 512 gramos de muestra, punto 512 gramos de muestra, pero no todo es ni bromuro ni cloruro de amonio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Piensen en una idea. Esos son gramos totales. ¿Cuál sería la ecuación que describe eso? De otros. Exactamente. La primera está muy sencilla, como es compañera, ¿no? Sabemos que la masa del bromuro de potasio más la masa del cloruro de amonio más la masa de lo que vamos a llamar ahorita otros es igual a punto 502. ¿Vale? Gramos. ¿Sí? Esa es mi primera ecuación importante. El problema es que esa ecuación tiene tres incógnitas. Porque no sé cuánto es esto, no sé cuánto es esto, no sé cuánto es esto. Entonces esa va a ser complicada de resolver ahorita. ¿Están de acuerdo?
Podemos hacer otra ecuación aquí. ¿Cuál sería mi ecuación aquí? Que la masa de bromuro de plata y el cloruro de plata da igual a 0. A esta masa, esta está un poco más sencilla, ¿no? Masa de cloruro de plata más la masa. Y bueno, pues este ya me queda que la masa de cloruro de plata pues es igual a 0.69, ¿no? Ya no hay más. ¿Sí? Bien, vamos a empezar del final hacia el principio. ¿Sale? No podemos empezar del principio hacia el final. Tenemos que irnos hacia ir subiendo. ¿Ok? Y algo muy importante en este problema, y siempre lo pongo, este problema siempre lo pongo en clase porque vale la pena analizarlo, es un problema que no se puede analizar si pensamos en masas. Todo ahí es masas, todos nuestros datos son masas. ¿Sale? Pero este problema no se puede analizar, no se puede resolver, o yo no he encontrado una manera de resolverlo si no pensamos en moléculas, en moles. ¿Sale? Entonces piensen en las moles y propongan algo. Sigan no a la masa, sigan a las moléculas, a los iones, y van a poder plantear algo un poco más interesante. Si vemos solo las masas es complicado. ¿Por qué? Porque esto no es cloruro de plata solamente, ¿no? Este es cloruro de plata y bromuro de plata que se convirtió en cloruro de plata. Entonces aquí hay dos incógnitas ocultas. ¿Están de acuerdo? Porque esto no lo puedo referenciar hasta acá. Porque aquí ya se mezcló. ¿Están de acuerdo? Hay un problema. Entonces necesitamos pensar en moléculas para que yo lo pueda resolver. ¿Sí? Piénsele, díganme una propuesta. No importa que se equivoquen, no la pido a nadie. Para sacar de bromuro de plata, cloruro de plata, tenemos el peso molecular y después hacer las relaciones estequiométricas con los coeficientes que ya tenemos. Ok, es una excelente propuesta. A ver, venga. Me voy a olvidar un momento del potasio y un momento del ion amonio. ¿Por qué? Pues porque ellos se van a disociar. Lo que sabemos es que por cada mol de bromo tengo una mol de bromo de potasio. Por cada mol de cloruro tengo una mol de cloruro de amonio. Entonces, si yo sigo las moles de bromo y de cloro, puedo automáticamente saber cuántas moles habrá aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si yo cuantifico 5 moles aquí y 5 moles aquí, quiere decir que hay 5 moles de esto y 5 moles de esto originalmente. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces vamos a poner colorcitos. Para mí el bromo va a ser el color rojo, bolitas rojas, iones el rojo, y el cloruro pues van a ser las bolitas en verde. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí anda, ¿no? En el momento en que ya se disocian, pues ahí se van a quedar N moleculitas de este sistema y N moleculitas de este, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, vamos a poner que aquí hay, vamos a ponerle un número. Vamos a poner que hay 4 y vamos a suponer que aquí hay 3. ¿Sale? Si aquí hay 4, quiere decir que hay 4 moles de bromuro de potasio. ¿Están de acuerdo? Si hay 3 de cloruro, que hay 3 de cloruro de amonio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, reaccionan, se disocian primero y luego todas se intercambian con este sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿cuántas moles tengo de cloruro de plata y de... ¿Qué hice aquí? Yo ando cambiando elementos, perdónenme. Me pasa mucho, pero no lo hago porque me equivoco. Es una técnica pedagógica para ver si me están poniendo atención. Y a mí que no me están poniendo atención porque no me han dicho nada. Ok, vuelvo a mi pregunta. Si seguimos, esas se disocian, después esas reaccionan. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas moléculas de bromuro de plata y de cloruro de plata tengo para cada una de ellas? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas son las mismas? Para bromuro de plata, ¿cuántos tendré? 4. ¿Están de acuerdo?
moléculas tengo entonces de cloruro de plata? 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Vean el seguimiento, ¿no? Si yo tengo, entonces, aquí tenía 4, aquí tengo 4, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3, bueno, 4, 4 y 3, 3. Y luego, después estamos en este punto, ¿no? Le pasamos a pasar la corriente de cloruro y el cloruro va a desplazar a el bromo que yo tengo. ¿Sale? Pregunta, ¿cuántas moléculas tengo aquí? ¿Cuántas? Sin miedo. 7. ¿Están de acuerdo? 7. Las 4 que ya, las 3 que ya tenía de cloruro y estas que le estoy quitando al bromo para meterles cloruro. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, pero el número de moles se conserva. Aquí sigo teniendo entonces 7 moléculas, pero ahora todas en verde. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No? Estamos aquí. ¿Están de acuerdo que esto es lo que tenemos aquí? Entonces tengo 4 moléculas de bromuro de plata y 3 de cloruro de plata. Como les decía, cuando yo le dejo pasar la corriente de clorogas, estas no van a reaccionar. Entonces se van a quedar ahí, claro. ¿Sale? ¿Cuántas tengo ahí? Tengo 3. ¿Están de acuerdo? Pero las que sí reaccionaron son las de bromuro. O sea, le quitamos el bromuro, ponemos el cloruro. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas se tuvieron que convertir? Ah, pues de acuerdo a esto, se comportan 4. ¿Sale? Entonces, eso me lleva a una ecuación. ¿Sale? El número de moléculas siempre, en mi caricatura siempre fue 7, totales. ¿Están de acuerdo? El número de moléculas siempre fue 7. Entonces, eso tiene que ayudarme a traducirlo para saber entonces cómo vamos en el retroanálisis. ¿Ok? Porque aquí yo puedo saber entonces cuántas moléculas tengo. ¿Están de acuerdo? Como ya dijo su compañera, tengo la masa y con el peso molecular puedo saber cuántas moléculas tengo. ¿Están de acuerdo? Pero esas moléculas entonces se pueden dividir en 2 moléculas que provienen del bromuro de plata y de cloruro de plata. ¿Sí me explico? Aquí cuantifico las moléculas de cloruro de plata, pero esas moléculas de cloruro de plata, ¿de dónde vienen? De la mezcla de 2. Entonces tengo que transformarlo en una ecuación matemática. ¿Sí queda más o menos clara la idea? ¿Sí? Entonces ya olvídense ahorita de los 7 y eso, ¿no? Díganme más bien, ¿cuántas moléculas tenemos aquí? ¿Cuántas moléculas tienen aquí? ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿cuántas moles, no? ¿Cómo sabemos eso? Ahí sí necesitamos el peso molecular. 143. ¿Punto qué? 32 gramos. Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos. Nada más es una conversión de masa a moles. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí viene la parte que es como más abstracta del asunto. ¿Sale? 4.82 por 10 a la menos 3 son moles de cloruro de plata, de acuerdo a lo que estamos cuantificando ya en este paso. ¿Están de acuerdo? Pero realmente esas moles son esas moles totales, o sea, son estas 7 moles completas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? O sea, esas moles son las que están aquí. Y esas moles, ¿de qué decíamos que venían? ¿De moles de qué? De esto y de esto. Entonces, aquí es donde hacemos un cambio de variable. Decimos, entonces el número de moles de bromuro de plata, de cloruro de plata, perdón,
bueno, sí, de bromuro de plata y cloruro de plata, es igual al número de moles totales. ¿Y cuál es el número de moles totales? 4.82 por 10 a la menos 3 moles. ¿Están de acuerdo? Aquí cuantifiqué moles de cloruro de plata, pero esas moles de cloruro de plata provienen de dos tipos de moles. ¿Por qué cambia el peso molecular? ¿Por qué cambia el peso de... ¿Por qué si digo que tengo la misma cantidad de moles, pesa esto distinto que esto? La combinación de los números. Aquí están las dos, la combinación, ¿no? O sea, ¿por qué si el número de moléculas es la misma, por qué cambia la masa? ¿Qué está cambiando? Exactamente, ¿no? Y el bromo pesa más o menos que el cloro. Pesa más, ¿no? ¿Están de acuerdo? Exactamente. Entonces, por eso es que esta masa es mayor que esta masa. El número de moléculas es el mismo. ¿Sale? Pensemos en que ahorita están sus dos compañeras y van ahí cotorreando todo el tiempo. En algún momento su compañera que es más chiquita se intercambia por su compañero que es muy grande, ¿no? El número de personas sigue siendo el mismo, pero la masa total es distinta porque pesan distinto a quien estamos reemplazando. ¿Están de acuerdo? Entonces eso es lo que está pasando. Hay un cambio de masa, pero no hay un cambio de moles, de partículas, de moléculas. Estamos totales, simplemente que uno era un bromo, que es gordito, rechonchito, está en la tabla periódica en la parte de abajo, y el cloro pues es mucho más chiquito, entonces pesa distinto, y si pesa distinto, entonces esta masa es mayor que esta masa, pero no el número de moléculas, y eso me permite hacer esta analogía. Si yo conozco las moléculas que hay aquí, conozco las moléculas que hay aquí. ¿Están de acuerdo? Y puedo suponer que el número de moles de cloruro de plata más el número de moles de bromuro de plata es igual al número de moles totales que cuantificamos aquí. ¿Sí queda claro ese punto? Esa es la parte clave de este problema. De ahí en fuera todo lo demás se vuelve simplemente resolver ecuaciones matemáticas. ¿Ok? Entonces volvemos a un problema y es parecido al que tenemos en la clase, en el problema anterior, por eso digo estos dos problemas, porque ya tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones, y la otra ecuación ya la tengo aquí, la masa de cloruro de plata más la masa de bromuro de plata es igual a 0.8224 gramos. ¿Están de acuerdo? Otra vez, el problema es que ahí aparentemente tengo cuatro incógnitas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esas dos ecuaciones se conviertan en dos incógnitas? ¿O esto a moles? Apoyándose en el peso molecular. Ahí es al gusto del cliente y ahí busquen la manera de que les haga más fácil, ¿no? ¿Cuál cambiaría? ¿Cuál cambiaríamos? ¿La de arriba o la de abajo? Concentración. Exactamente. A la masa entre el peso molecular. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Pero aquí el problema es que nos queda quebrado, está complicado, ¿no? Todo está como de flojera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos más sencillo? La masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular. Está más fácil, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí es esta, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense, masa más masa me debe de dar masa, entonces hay que cambiar esto, entonces esto se va a volver el número de moles de cloruro de plata, por el peso molecular del cloruro de plata. Eso es masa de cloruro de plata. ¿Están de acuerdo? Más
masa de bromuro de plata. ¿Eso a qué es igual? Al número de moles del cloruro de plata por el peso molecular del cloruro de plata. Ahí, ¿qué hice? Ese es bromo, perdón. Y esto es igual a la masa. 0.8224 gramos. Masa. ¿Están de acuerdo? Moles más moles, moles. Ya no ocupamos este. ¿Están de acuerdo? También lo pudimos haber hecho al revés, pasar este a masa, pero ahí nos va a quedar dividiendo y a la hora de despejar va a ser un show. Entonces busquen siempre el método más sencillo, ¿no? O si se quieren complicar, pues también se vale. ¿Sí queda claro, chicos? Veo algunos que asientan con la cabeza que sí y otros como que no estoy muy seguro. Si lo traducimos a algo mucho más simple, donde X representa, acuérdense que X va a ser igual al número de moles de cloruro de plata. ¿De acuerdo? Y que va a ser igual al número de moles de bromuro de plata. Según mi ecuación. ¿Están de acuerdo? Matemática simple. Lo único de difícil será, como eso no es ni remotamente la respuesta que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto se tiene que convertir en moles de bromuro de potasio y cloruro de amonio. Pero otra vez, si seguimos la reacción, pues sabemos que por cada mol de cloruro de plata hay una mol de cloruro de amonio. Por cada mol de bromuro de plata hay una mol de bromuro de potasio. Ya, ¿no? Entonces quiere decir que este número de moles que yo tengo de estas son iguales al número de moles que tenemos de este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Y con base en eso podemos sacar la masa de cada una de ellas y sacar el porcentaje que hay en mi mezcla problemática. Pues todavía nos falta un camino largo. ¿Sí? Tenemos las masas de cloruro de plata, las moles de cloruro de plata y de bromuro de plata, pero esas moles son iguales a las moles que ustedes tienen aquí. Esa es la parte importante. ¿Sale? Entonces ustedes pueden hacer simplemente decir, bueno, si yo tengo 0.01859 moles de cloruro de plata, entonces tengo 0.01859 moles de cloruro de amonio. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo 0.02961 moles de bromuro de plata, entonces tengo 0.02961 moles de bromuro de potasio. Si ya tenemos las moles, pues ya es muy fácil sacar la masa de bromuro de potasio, la masa de cloruro de amonio, y ya casi a partir de esta ecuación podemos sacar la masa de las impurezas. Y ya con base en eso podemos sacar el porcentaje de cada uno de ellos en la muestra. ¿Sí? Venga, échenlo. Entre la masa total por ciento. ¿Sale? Y también pueden ser número de moles, entre número de moles totales, por 100, dependiendo que estén calculando. En este caso, lo tenemos que reportar con respecto a la masa, porque la masa es todo mi sistema a analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es masa total, masa cuantificada, pues va a ser la masa de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, pues sería 0.09944 gramos entre 0.512 gramos de la muestra por 100. ¿Están de acuerdo? Y eso nos daría ¿cuánto? Como el 1%, como el 10%, ¿no? Sí, como el 10%. Ok. 19.20. El porcentaje de masa del cloruro de amonio. ¿Sí? El porcentaje de masa del cloruro de amonio. ¿Sí? Es entonces la masa cuantificada, que es 0.35236 entre
512 de la masa total por 100. ¿No? Y eso nos va a dar entonces como el 70 y tantos por ciento, ¿no? 69. 79. 69. Punto 22%. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya lo que es la diferencia, o lo pueden sacar directamente, pues ya nos va a decir cuánto es el otro, que es como el 11%. Es que le puso cloruro de amonio y es bromuro. Ah, me va a echar. Estoy mirando particularmente. Me caí de cabeza de chiquito y no me recuperé. ¿Vale? Entonces, casi el 20% es cloro de amonio, casi el 70% es bromuro de potasio, más o menos como el 11% entonces va a ser la masa de los contaminantes, ¿no? ¿Sí? Sería punto 0,602 entre punto 512%. ¿Eso cuánto nos da? ¿11.58? ¿Sí? Entonces ya tenemos. Esa sería nuestra respuesta final después de este show. Es una mezcla de diferentes sales, ¿ok? Entonces lo que tenemos que pensar primero pues es que son electrolitos fuertes, es decir, se disocian en iones potasio y iones bromuro, y ya desde aquí empieza la parte importante. Por cada molécula de bromuro de potasio yo tengo una molécula o un ion de potasio y un ion de bromuro. Por cada molécula de cloruro de amonio yo tengo un ion amoníaco y un ion cloruro. ¿Sale? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Después, el bromo y el cloro reaccionan. Acuérdense que esto va a ser muy común también nosotros, por ejemplo, decimos, agregamos un exceso de nitrato de plata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que agregué tanto nitrato de plata suficiente para que reaccione con todo lo que debe de reaccionar y hasta incluso me sobre. ¿Sale? Se agrega un exceso. Los reactivos limitantes entonces están dados por las moléculas que se formaron, o los iones que se formaron de bromuro y cloruro. ¿Sale? Y me sobra. Ya ustedes lo forman del precipitado, como les comentaba, pues se alimenta, lo decantan y luego lo evapora todo el disolvente y se quedan con una mezcla de dos sales que ahora son bromuro de potasio y bromuro de plata y cloruro de plata. ¿Estamos de acuerdo? Pero la parte importante es que seguimos con el mismo número de moléculas que yo tenía aquí, el mismo número de moles de iones que hay aquí y el mismo número de iones que hay aquí, es el mismo número de moléculas que ahora hay aquí y aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene la parte que es como la parte clave. Una vez que yo intercambio el bromo por el cloro, entonces ahora tengo puras moléculas de cloro de plata, pero este número de moléculas ya contiene el número de moléculas totales, el que ya tenía de cloro de plata más el que proviene de la reacción con bromuro de plata. Hay cambios de masa, todo el tiempo hay cambios de masa, pero realmente las partículas, la cantidad de partículas nunca cambió. ¿Sale? Desde aquí nunca cambió la cantidad de partículas. ¿Están de acuerdo? Solamente que va a cambiar de que unas pesan más que otras, ¿no? Este ion pesa, por ejemplo, mucho menos que pesa la plata. ¿Sí? Entonces,